Estamos nuevamente en compañía de la licenciada en nutrición, Denise Leleu. Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien. Nos venís a hablar sobre las conservas. Exacto. Pero primero comenzá a definirnos qué son las conservas. Bueno, la conserva es un método de aumentar la vida útil del producto. Hoy en día, por ejemplo, lo que es el tomate, el durazno, la pera, la conservamos para poder consumirlas durante todo el año porque justamente es un alimento de época, ¿bien? Se puede realizar en forma casera o en forma industrial. Bien, bueno, esta época del año es propicia para estar comprando este tipo de productos. Tal cual. Porque, bueno, desde mi experiencia, la verdad que ponerte a cocinar con este calor... Son prácticas, tal cual, son prácticas. Sí. Pero a la hora de comprar una conserva, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Bien. Si vamos a consumir las conservas, no solamente vamos a tener en cuenta el lote, o sea, cuándo se realizó el alimento, ni tampoco solamente el vencimiento, sino las características del alimento y del material en el que esté conservado el alimento. Por ejemplo, lata, frasco, etcétera. Si vamos a consumir en lata, por ejemplo, debemos observar si existe una oxidación, por ejemplo, en contorno de la lata, si existe algún agujerito dentro de la lata. ¿Por qué? Porque seguramente se ha oxidado el alimento o existe alguna probabilidad de que haya incluido algún microorganismo. Nosotros no sabemos si está o no oxidado el alimento, pero yo aconsejo, si vemos algún, mal olor, sabor u oxidación en la lata, directamente eliminar el producto. ¿Bien? Es muy interesante también, antes de consumir el alimento, de higienizarlo, de lavarlo o por lo menos pasarle un trapito en la lata, cosa de que cuando vayamos a abrir la lata, si está contaminado, no entre la contaminación dentro del alimento. ¿Bien? Una característica también muy importante es que, por ejemplo, no consumen el total de la lata y lo colocan en la heladera. Que eso le pasa a todo el mundo. Puede ser. Yo por lo general, una vez que se abre el alimento, si quedó un poquito, suelo guardarlo en un tupper, pero he visto que mucha gente cuando he abierto la heladera suele tener los alimentos en la lata. En la lata. Bueno, eso es un error. Lo que se debe hacer es colocarlo en algún frasco, por ejemplo, de vidrio, en un tupper o lo que sea, pero no dejarlo dentro del frasco porque los químicos del metal pueden pasar al alimento. ¿Bien? Otra característica de un envase o de un alimento que está en mal estado es el abombado. Bien, si nosotros vemos que, por ejemplo, la lata tiene como una pancita, eso quiere decir que hay algún microorganismo que ha fermentado o que esté evolucionando. No sabemos si es bueno o malo, pero debemos, por las dudas, no comprarlo. Tal cual, no comprarlo, y si lo compramos, no se consume. Bien. También, por ejemplo, vamos a consumir arvejas, abrimos la lata y vemos que hay espumita, por ejemplo, lo que llamamos espumita. Seguramente hay una fermentación. Puede o no hacernos mal, pero quiere decir que el alimento no está en su normal estado, entonces debemos evitarlos. ¿Bien? También hay que tener en cuenta el olor. Bien, si nosotros sentimos el olor y sabemos que no es el olor apto, por ejemplo, las arvejas sí tienen un olor particular, pero si nosotros consumimos, qué sé yo, tomate o durazno, tiene que tener olor a tomate o durazno, no a otro olor desagradable, porque eso quiere decir que está descompuesto. ¿Bien? También es muy interesante saber que, por ejemplo, vamos a comprar lata de choclo en granos. Nosotros tenemos que abrir la lata y que haya granos de choclo, que no sea una pasta, que no tenga pocos granos, que veamos que esté deshecho el alimento, que tiene mal olor. No, tiene que estar los granos de choclo. Si no hay granos de choclo, es que seguramente en el proceso, en el traslado o en el envase ha habido un error y puede estar en mal estado, eso seguro. Bien, si consumimos mucho de estos alimentos en conservas, hablarnos sobre el valor nutricional. ¿Los alimentos pierden valor nutricional al estar envasados? A ver, no es lo mismo obviamente consumir un alimento fresco que envasado, pero yo prefiero que aunque sea lo consuman envasado y no que eviten el consumo de alguna fruta o de alguna verdura. Sí tenemos que tener en cuenta que hay muchos que tienen un exceso de sodio, de aceite, de azúcar. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Una aceituna, qué sé yo, el atún que viene en lata con aceite o qué sé yo, algún producto que esté muy salado, se lava antes de consumirlo, entonces de esa manera evitamos consumir exceso de sal, aceite, azúcar, etc. Y en cuanto a los pescados, por ejemplo,
¿vienen envasados al natural o en aceite? ¿Vos qué recomendás? Yo recomiendo siempre al natural. El aceite después lo colocamos si vamos a hacer qué sé yo, una tarta, una ensalada, alinear con aceite. Pero yo recomiendo que sea al natural, porque ya de por sí, obviamente, que penetra muchísimo aceite y es un exceso de aceite sin necesidad. Entonces, en lo posible que sea al natural. Después el aceite lo utilizamos para condimentar. Bien, y por ejemplo, una vez que compramos varios alimentos en conservas, sí, ¿dónde los guardamos, dónde los mantenemos? Bueno, eso es muy importante. Se necesitan lugares secos, ¿bien? Por ejemplo, en la cocina, tenemos alacenas, por ejemplo, arriba. No se deben colocar, por ejemplo, arriba de un horno o una cocina, porque el calor sube y eso hace que el alimento se pueda descomponer, ¿bien? Tampoco arriba de la heladera. Si bien la heladera enfría, el motor puede generar calor y si está en las alacenas arriba, también pueden haber un deterioro del alimento. Muy interesante también que no esté abajo del lavamanos, de la vajilla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la humedad también puede ser que se oxide el alimento o que se descomponga. Entonces, lo ideal sería alejado de la cocina, de la heladera y de la bacha y colocarlo en un lugar preferentemente oscuro, ¿bien? Si es un recipiente de vidrio, si entra, por ejemplo, luz, generalmente hay mucha descomposición del alimento o puede ser que las vitaminas y los minerales disminuyan sus propiedades. Entonces, se aconseja en un lugar seco y con oscuridad. Y generalmente la mayoría de los alimentos trae una etiqueta que dice mantener en un lugar fresco, sí, pero está bueno también... Exacto, siempre aislarlo del calor y de la humedad y de la luz, digamos. Preferentemente en un lugar seco y oscuro, principalmente. Muchas de nosotras envasamos para esta época del año tomate, durazno, pera. ¿Qué hay con el tema del botulismo? Como para cerrar, ¿qué nos podés aconsejar? Bien. Más o menos en forma superficial, a ver, el botulismo lo genera una bacteria, es una toxina que lo genera la bacteria el Clostridium botulinum. Bien, se va a encontrar principalmente en suelos contaminados, en aguas contaminadas. Bien, la espora, que es lo que no genera nada, de espora pasa a bacteria, la bacteria genera la toxina, que eso es lo que nos enferma, por decirlo de alguna manera. La espora, que no nos hace nada, la vamos a encontrar en todos lados, en un alimento, por ejemplo, en una fruta, en una verdura. Entonces, lo que nosotros, ¿qué pasa? Lo debemos lavar bien. Cuando lo consumimos, el ácido de nuestro cuerpo, cuando se hace la digestión, elimina esa espora, entonces no nos hace nada. ¿Qué es lo que pasa en las conservas? Esta espora pasa a bacteria cuando no hay oxígeno. Entonces nosotros, por ejemplo, envasamos un durazno, una pera al vacío, al no haber aire, ahí empieza a proliferar la bacteria. Bien, la bacteria genera la toxina, que es el botulismo, que después nos enfermamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hoy en día, por ejemplo, el tomate, no es el mismo tomate hoy que hace 10 años. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tiene menos acidez. Entonces, generalmente se envasa así nomás porque dicen, bueno, el tomate es ácido, entonces la bacteria no va a proliferar. No, porque hoy en día el pH, que es la acidez del tomate, no es el mismo. Entonces se aconseja colocarle ácido, ¿bien? El más conocido es el ácido cítrico, ¿bien? De esa manera acidificamos y evitamos que prolifere la bacteria, ¿bien? También tiene muchas costumbres las personas de decir, bueno, vamos a poner pimiento con el tomate porque el tomate es ácido. No, siempre se debe colocar, hoy en día se debe colocar ácido aparte para evitarlo. ¿Qué problema hay con el botulismo? Que nosotros, por ejemplo, abrimos una lata de tomate y decimos, bueno, con el dedo probamos para ver si está o no contaminado, si tiene un gusto feo. Con ese pequeño toque ya estamos intoxicados, ¿bien? Porque es muy fuerte, en muy pocas cantidades ya produce toxicidad, ¿bien? Los síntomas en general es malestar, dolor de cabeza, vómito, desgano, visión borrosa, problemas al tragar, dificultades de respirar, hasta llegar a la muerte. Bien, por eso es una bacteria que se tiene que tener mucho cuidado, tampoco pasarnos de una locura de no consumir nunca más conservas, pero sí, por ejemplo, las carnes que están más predispuestas a que generen el botulismo, es preferible consumirlas o en 1 o 2 días, si hacemos, por ejemplo, porque hay muchas personas que están acostumbradas a hacer pollo o conejo al escabeche. Bueno, en 1 o 2 días se pueden consumir, no pasa nada, pero no dejarlas de 2 o 3 meses porque hay muchas probabilidades de que genere, digamos, el botulismo. De último, lo que se puede hacer es, si tenemos
qué sé yo, tenemos miedo de que tenga la bacteria, se cocina por lo menos 10 minutos, hirviendo más o menos 10, 15 minutos, y ahí nos quedamos tranquilos de que seguramente no vamos a tener botulismo. Perfecto, y ante cualquier síntoma, por supuesto, consultar al médico inmediatamente. Por supuesto, y si vemos que el alimento está en mal estado, no arriesgarnos y directamente no consumirlo, porque generalmente a las 4 horas o a las 3 horas se sienten los síntomas. Entonces lo ideal sería evitarlo. Si tenemos duda, es preferible evitar del consumo del alimento. Perfecto. Bueno, Denise, muchísimas gracias, muy prácticos tus consejos, bueno, como siempre. Gracias. Nosotros nos vamos a ir en una pausa y en el segundo bloque que viene a continuación tenemos a Sonia con proyectos de bricolage para que vos realices en tu casa.